Bienvenidos una vez más a este rinconcito digital, mi canal, donde nos sumergimos de lleno en el apasionante mundo de las novelas turcas. Aquí, como siempre, nos mantenemos al día con todas las novedades, los chismes, los romances y, por supuesto, los protagonistas que nos roban el corazón. Y hoy, amigos, tengo una noticia que sinceramente me dejó sin aliento, con el pulso acelerado y la mandíbula desencajada. Prepárense porque la bomba, señores, ha explotado. Hoy, 21 de julio de 2025, el universo de las redes sociales, los portales de noticias de espectáculos, los foros de fans y, en general, todos los medios de comunicación dedicados al vibrante y glamuroso mundo del espectáculo turco, están que arden, literalmente en llamas. ¿La razón? La que todos estábamos esperando, la que todos anhelábamos, la que nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos hizo soñar, suspirar y reír a carcajadas en Erkencikus, la pareja que personificó la química explosiva, la mirada cómplice y el amor innegable, vuelve a ser noticia. Y no se trata de un nuevo proyecto, no se trata de una nueva serie, aunque la esperanza es lo último que se pierde, es algo que nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. Es un bombazo. Así que por favor pónganse cómodos en sus sillones, preparen esas deliciosas palomitas de maíz, acomódenlas en sus regazos y dejen que la magia del sofá los abrace. Porque hoy vamos a desentrañar todos, pero absolutamente todos los detalles de esta noticia bomba. Vamos a analizar las pistas, a examinar las señales, a especular un poquito porque, seamos sinceros, ¿quién no disfruta de un buen rumor? Y por supuesto vamos a ver qué implicaciones podría tener todo esto para el futuro de ambos actores, para sus carreras y, por qué no, para el futuro de nuestro corazón de fan. Y quiero saber sus opiniones, quiero leer sus teorías, quiero sentir su emoción. Así que no duden en dejar sus comentarios al final del vídeo. Ya saben que los leo todos con lupa y con mucha pasión. Pero antes de zambullirnos de lleno en este mar de noticias, no puedo evitar recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a seguir trayéndoles la información más fresca, los análisis más profundos y las opiniones más apasionadas sobre sus actores y series turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que no los decepcionaré. Suscríbanse, denle a la campanita, me ayudan muchísimo. Bueno, ahora sí vamos al grano. A lo que vinimos. ¿De qué se trata todo este revuelo? ¿Qué ha generado esta tormenta de rumores y expectativas? Pues bien, la noticia que ha sacudido, remecido y puesto patas arriba a la farándula turca es un posible reencuentro. Sí, amigos, lo han escuchado bien. Fuentes muy cercanas a ambos actores, periodistas con contactos privilegiados, y algunas publicaciones en redes sociales que no han pasado desapercibidas, sugieren que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar acercándose de nuevo. Reavivando la llama. Dándose una segunda oportunidad. Las posibilidades son infinitas y la emoción, señores, es indescriptible. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde la especulación se convierte en arte y donde las teorías conspirativas florecen como flores en primavera. Recordemos que la relación entre Can y Demet, durante el rodaje de Erkencikus, fue algo más que una simple relación laboral. Fue una conexión intensa, un torbellino de emociones, una montaña rusa de altibajos, y sobre todo, un tema de conversación constante para los fans. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, explosiva. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la tensión sexual que emanaban, era imposible no creer en ese amor. Muchísimos esperábamos que esa magia, esa chispa, esa conexión especial traspasara la ficción y se materializara en la vida real. Hubo rumores, fotos juntos, declaraciones ambiguas, mensajes sutiles. La prensa rosa, ávida de noticias jugosas, no dejaba de especular. Los fans con el corazón en un puño soñábamos con la confirmación oficial. Sin embargo, y como todos sabemos, al final, la relación no llegó a concretarse. La vida, con su inevitable curso, separó sus caminos. Ambos siguieron adelante con otros proyectos, con otras parejas, con nuevas experiencias vitales. Y parecía que su historia, ese amor de cuento de hadas, había quedado relegado al pasado, archivado en el baúl de los recuerdos. Sin embargo, como el ave fénix, las cenizas del pasado podrían estar resurgiendo de las sombras.
Las últimas semanas, incluso los últimos meses, han estado llenas de pistas, de señales, de pequeños detalles que han encendido la llama de la esperanza en los corazones de los fans más románticos. Se han detectado me gusta sospechosos en redes sociales, con publicaciones que han sido consideradas como guiños, mensajes subliminales que solo los más observadores han logrado descifrar. Se habla de encuentros casuales, de coincidencias premeditadas en eventos públicos, de conversaciones privadas que han alimentado la llama del misterio. Las redes sociales, como siempre, han sido el caldo de cultivo perfecto para la especulación y la emoción. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Se trata de una simple amistad, un reencuentro casual de dos colegas que compartieron una experiencia inolvidable? ¿Es una simple coincidencia, un cúmulo de situaciones fortuitas que han sido magnificadas por la imaginación de los fans y la voracidad de los medios? ¿O hay algo más, algo que aún no podemos vislumbrar, algo que podría cambiar el rumbo de sus vidas y de sus carreras? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas y las esperanzas de millones de personas en todo el mundo. Una de las teorías más extendidas, y que más entusiasma a los seguidores, es que ambos actores podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos. Imaginen la explosión. Un nuevo drama turco protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir. Un nuevo guión, una nueva historia de amor, una nueva oportunidad para revivir la magia que los unió en Erkencikus. Sería sin duda un éxito asegurado, un triunfo rotundo, un fenómeno televisivo sin precedentes. Los fans estarían enloquecidos, las redes sociales explotarían, las tendencias mundiales se rendirían ante su encanto. Sería el evento televisivo del año, la noticia más comentada, el tema de conversación en cada mesa y en cada café. Otra teoría, quizá un poco más romántica y que alimenta la esperanza de los soñadores, es que ambos actores podrían estar dándose una segunda oportunidad en el amor. Después de varios años, después de haber madurado, crecido como personas, evolucionado profesionalmente y experimentado otras relaciones. Tal vez hayan reconsiderado su pasado, hayan analizado sus errores y aciertos, y estén dispuestos a intentarlo de nuevo. Tal vez el destino, con su misterioso designio, los ha reunido de nuevo con la madurez y la sabiduría que solo el tiempo puede brindar. Esta teoría, por supuesto, es la que más ilusión, la que más mariposas en el estómago y suspiros provoca en los seguidores de ambos actores. Pero seamos realistas, la vida, en ocasiones, nos devuelve a la cruda realidad. También existe la posibilidad, aunque menos romántica, de que todo esto sea un montaje, una estrategia orquestada por las agencias de representación para mantener la atención mediática en sus clientes. El mundo del espectáculo es un negocio y a veces, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa. Los rumores, las filtraciones, las fotos estratégicamente publicadas, todo puede ser parte de una campaña de marketing bien diseñada para generar interés, mantener a los actores en el candelero y maximizar sus ingresos. O simplemente podría tratarse de una coincidencia, de encuentros casuales que han sido exagerados y dramatizados por la prensa y las redes sociales. Lo cierto es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones explícitas al respecto. No han confirmado ni desmentido los rumores. Lo único que tenemos son pistas e insinuaciones, rumores, especulaciones y la imaginación desbordante de los fans. Pero como bien dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y es precisamente esa incertidumbre, ese halo de misterio, lo que hace que todo esto sea tan emocionante y nos mantenga pegados a la pantalla, a la espera de la gran revelación. ¿Y qué implicaciones podría tener este posible reencuentro, sea cual sea su naturaleza? Pues primero, como ya mencioné, un nuevo proyecto profesional juntos sería un éxito rotundo, una bomba de taquilla, un hito en la historia de las novelas turcas. Además, un nuevo romance entre ellos, si se confirmara, generaría un interés mediático aún mayor, y eso podría traducirse en más oportunidades de trabajo, en más contratos publicitarios, en un mayor reconocimiento a nivel internacional. La pareja, convertida en un fenómeno de masas, sería un imán para los anunciantes y un tesoro para las productoras. Por otro lado, es importante recordar que ambos actores son muy respetados en la industria, con una gran trayectoria y una base de fans sólida y fiel. Can Yaman, con su físico imponente, su talento actoral, su carisma y su dominio de varios idiomas, ha conquistado a miles de fans en todo el mundo. Sus proyectos internacionales, como Viola come il mare en Italia, han demostrado su capacidad para cruzar fronteras y expandir su carrera.
Demet Özdemir, con su carisma, su versatilidad, su belleza natural y su don de gentes, es una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Sus interpretaciones en series como Doğu Unep Kaderindir y Sen Kalkam han consolidado su éxito y la han convertido en una estrella. La de renombre. Así que cualquier decisión que tomen, sea cual sea su camino, seguro que será analizada y juzgada por el público, por los medios de comunicación y por la industria en general. La expectación es enorme y la presión, sin duda, también. Pero estoy seguro de que ambos están preparados para afrontar cualquier desafío que se les presente. En cualquier caso, lo que está claro es que esta noticia ha generado una gran expectación, una ola de emoción y una explosión de comentarios en las redes sociales. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir están ansiosos por saber qué va a pasar, por conocer la verdad detrás de los rumores, por ver si sus sueños se harán realidad. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para informarles de todo, para analizar las noticias, para compartir nuestras opiniones y para mantenerlos al tanto de los acontecimientos. Así que, ¿qué pienso yo? Pues, sinceramente, me encantaría que volvieran a estar juntos. Creo que hacen una pareja fantástica, que irradian una química inigualable, tanto en la vida real como en la ficción. Y un nuevo proyecto juntos, una nueva serie, una nueva oportunidad para verlos compartir pantalla, sería un regalo para todos los que amamos las novelas turcas, para todos los que nos enamoramos de Sanem Can. Pero por supuesto, lo más importante es que ellos sean felices. Sean cuales sean sus decisiones, espero que les traigan alegría, paz, éxito y sobre todo, mucho amor. Así que amigos, hemos analizado la noticia, hemos especulado un poco, hemos compartido nuestras opiniones y hemos dejado volar nuestra imaginación. Ahora es su turno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar juntos de nuevo? ¿Les gustaría que trabajaran en un nuevo proyecto? ¿Qué esperan de esta situación? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus deseos. No se queden con nada. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, entretenido y que les haya mantenido al filo del asiento. Recuerden que este canal es para ustedes, que ustedes son la razón de ser de este espacio. Así que no duden en dejar sus sugerencias, sus peticiones, sus comentarios y sobre todo, su apoyo incondicional. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creciendo, a seguir trayéndoles más contenido interesante y a seguir compartiendo nuestra pasión por las novelas turcas. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y recuerden que los quiero. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos más noticias emocionantes que compartir. Chao, chao, y que la magia de las novelas turcas nos siga uniendo.